Mañana jueves, el Poder Judicial enfrentará un nuevo desafío para limpiar un poco la carga negativa que tiene frente al escenario poblano. Iniciará el juicio oral para saber si se le imputa o no el delito de desaparición de persona a José María N. Chema, quien hace 10 años fue quien acompañó por última vez con vida a Paulina Camargo, la jovencita que desapareció estando en condiciones de embarazo de 4 meses de gestación. Han sido 10 años de un largo proceso, de un caso claramente que podría tipificarse como feminicidio y que sin embargo no se ha podido encuadrar bajo este delito en el Código Penal porque no ha sido posible encontrar su cuerpo. Han sido años de búsqueda. Su familia ha vivido una de las peores pesadillas que puede enfrentar una familia en México, como la desaparición de una hija. Recientemente se supo del hallazgo de restos humanos en una localidad en el estado de Veracruz que podría conducir a la confirmación de que el cuerpo de Paulina Camargo fue llevado allá eh, por varias razones. Se están haciendo investigaciones a partir de los rastros de ADN de esos restos humanos para poder confirmar si en efecto se trató de Paulina Camargo, insisto, desaparecida hace 10 años. Mañana será una fecha importante porque aunque nada tiene que ver un asunto con la otra, porque mañana enfrentará el juicio oral por el probable delito de desaparición de persona, bien podría valorar la Fiscalía reabrir el caso ante la confirmación del hallazgo de los restos de Paulina Camargo en el estado de Veracruz y entonces sí, enfrentar el delito de feminicidio. Sin embargo, eso lo determinará el Poder Judicial, que camina rumbo a su renovación total en la elección de intermedio en próximo 2027. Mañana es una buena oportunidad para que las y los jueces contribuyan a trabajar en el prestigio que debe ser recuperado frente a una sociedad agraviada, porque se sabe, hasta este momento todavía en Puebla, la justicia favorece a quien tiene para pagar en los bolsillos para ello. Muy buenos días, gracias que nos acompaña como todas las mañanas a través de la 90.7 en la frecuencia modulada y también a través de los sitios de casa. Estamos transmitiendo de manera simultánea a través de cadenain.com y a través del canal de YouTube en parabólica.mx. Lo hacemos de manera paralela a través de la cuenta de ex en @laintensa_fm y la de un servidor @fermaldonado_mx. Ojalá se quede con nosotros. Estamos en mitad de la semana y como suele ocurrir cada miércoles, Peter en los controles nos acaba de deleitar con una deliciosa bachata, lo cual sugiere que ya nos encaminamos al descanso de fin de semana. Ojalá se quede con nosotros. Mire, le voy a contar una historia. Hace 2 días se viralizó un video en redes sociales de una mujer que va colgada, guindada, como se dice en el sureste de México, de la portezuela de su vehículo, un vehículo compacto que había sido robado por un sujeto de quien todos, estoy de acuerdo, coincidirán en que hay que recordar a la más vieja de su casa. Le robó el vehículo, le robó el teléfono celular y le robó la cartera. La mujer se prende del automóvil allá por la zona de Xilotzingo y es grabada cuando va conduciendo por el arroyo vehicular gritando auxilio. Por fortuna, y ahí sí hay que decirlo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital de Puebla se anotó una palomita, porque después se supo que el personaje que responde al nombre de Mario N., insisto, hay que recordar a la más vieja de su casa, porque fue detenido. Afortunadamente fue detenido unos metros adelante de donde se produjo esta escena que acaparó los informativos de todo el país, porque aunque haya un esfuerzo institucional, la coordinación entre distintas corporaciones, desde la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal para contener la ola delictiva, escenas como estas, la verdad de las cosas es que no ayuda. Sin embargo, resaltar eso, justamente que la Policía Municipal se puso las pilas, detuvo a este personaje y hasta aquí la historia tiene un final feliz. Así es que aplausos a los elementos que consiguieron detener a este
infeliz que había despojado de su automóvil a esa pobre mujer. Ahora sí que a la señora, ojalá le hayan acercado un pedacito de bolillo para el susto. Y a propósito de policías y ladrones, fíjese que ayer compareció en el Congreso del Estado el secretario Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio. Ahí habló de un conjunto de cosas que han venido encontrando a transcurrido el primer año del gobernador Alejandro Armenta. Y aunque ya se sabía, porque estaba en el imaginario de las y de los poblanos, que en efecto sí hay en el Museo Internacional del Barroco esa suerte de servilletero que todos lo vemos ahí sobre el Boulevard Atliscayot, que en efecto algo olía mal y hoy hiede a corrupción desde los inicios de que comenzaron la construcción, los cimientos del edificio. Vamos a escuchar al secretario Anticorrupción y de Buen Gobierno. En investigación, se radicaron 312 expedientes por presunta responsabilidad administrativa ordenando diligencia en todos los casos. Se concluyeron líneas de investigación de 77 expedientes radicados de este ejercicio y de 306 expedientes de ejercicios anteriores. Y entre los expedientes radicados destaca el relativo a la investigación por presunta responsabilidad administrativa relacionada con posibles actos de corrupción en la ejecución de la obra denominada Museo Internacional del Barroco, donde continúan desahogándose diligencias para determinar lo procedente conforme a derecho. Finalmente, en determinación de responsabilidades administrativas, se presentaron 173 informes, 157 por faltas no graves, 11 por faltas graves y 5 por ambos tipos de faltas administrativas. Estos informes se tramitan ante la autoridad substanciadora correspondiente. Este bloque resume un punto esencial. La impunidad no es una opción, pero tampoco lo es la arbitrariedad. Todo se realiza conforme al procedimiento, con evidencias y con el debido respeto al debido proceso. Bueno, lo que dice Alejandro Espidio en buen español es que en efecto hubo una bola de servidores públicos en el gobierno de Rafael Moreno Valle que transcurrió del 2011 al 2017, que en efecto se llevaron dinero a los bolsillos, que era de las y de los poblanos, bajo la coartada de la construcción de un edificio tan ostensible como el Museo Internacional del Barroco, para lo cual trajeron ciertamente a uno de los arquitectos más importantes a nivel global como Toyo Ito. La historia ha sido contada en este espacio, pero conviene revisarla, porque la construcción de un museo en donde se encuentra originalmente iba a costar 350 millones de pesos, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, bajo la conducción de María Teresa Franco, iba a poner sobre la mesa en el gobierno de Puebla, 350 millones de pesos. Sin embargo, en el transcurso de los meses se fue encontrando que ahí había una probabilidad de obtener recursos adicionales a través de la contratación de mano de obra en la iniciativa privada bajo un esquema que establecen los contratos de prestación de servicios en donde se aplican recursos públicos y recursos de la iniciativa privada con la salvedad de que, a final de cuentas, las empresas cuyo objetivo principal es generar riqueza, pues obtendrían favores de regreso del gobierno en turno. Y es así como la modesta cifra, por llamarle de alguna manera, de 350 millones de pesos, se elevó hasta los 10,000 millones de pesos. El gobernador Alejandro Armenta ha dicho insistentemente el año pasado que se consiguió pagar un adeudo de 2,000 millones de pesos y evitar una deuda de la cual se iba a heredar a 2 o 3 generaciones de poblanas y de poblanos que hoy deben estar en la primaria. ¿Por qué? Porque el pago mensual significaba algo así como 500 millones de pesos. Ya sabes, sí, algo así como los esquemas de cobro que plantea el usurero de la Jusco, Ricardo Salinas Pliego, a través de sus bancos, Banco Azteca, que usted contrata un crédito allí y termina por pagarlo probablemente el nieto de la casa. Bueno, pues algo así. Ese era el esquema leonino bajo el cual se construyó este museo. Y no solamente hay ahí,
la probabilidad de que haya un ejercicio indebido de funciones, porque este mismo esquema se extendió a la construcción del Centro Integral de Servicios que se encuentra también ahí en el Boulevard Atliscayot y del cual no se ha podido destrabar o desanudar una deuda que significa al erario de las y de los poblanos millones y millones de pesos. Pero también habría que ubicar en ese mismo contexto el ejercicio público desde la Secretaría de Educación Pública, de donde salieron un montón de permisos para la instalación de universidades, algunas de ellas de mediano tamaño y otras francamente patito, bajo la sospecha de que hubo dinero por debajo de la mesa para los funcionarios que se encargaron de conducir una secretaría tan importante como es la SEP en el Estado. Así es que la cosa está comenzando, habrá que esperar el transcurso de los meses para poder ubicar la etapa procesal en la que a quienes han sido señalados bajo la sospecha de haber cometido irregularidades al amparo del servicio público, en qué es lo que va a parar, si algunos de ellos lo van a solventar, si van a devolver el dinero o si tendrán que enfrentar consecuencias ya en el ámbito penal, lo cual es francamente ya palabras muy grandes. Pero mire, para ubicar con mayor precisión, el genio de las finanzas durante la administración de Rafael Moreno Valle, que estableció en el mapa del manejo del recurso público, fue Roberto Moya, no se nos olvide. Es quien, a final de cuentas, heredó la senaduría cuando Rafael Moreno Valle falleció con el desplome del helicóptero que lo llevaba a la Ciudad de México el 24 de diciembre del 2018, por ahí de la 1:20 de la tarde, en donde también falleció su esposa Marta Erika Alonso y la tripulación. Así es que la historia promete para mucho más y desde luego aquí le vamos a compartir detalle a detalle. Mire, vamos a ir a una pausa cuando son las 9 de la mañana con casi 19 minutos, pero al regresar hay un poblano que salió de Quecholac, como presidente municipal, fue legislador, ahora es senador de la República y se encuentra en Davos, en Suiza, para participar del Foro Económico Mundial que congrega a gente muy importante a nivel mundial. Nada más para darle un dato, hoy en ese lugar se encuentra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se espera, si no es que ya lo hizo, pronuncie un discurso ante el rechazo general, no solamente de quienes participan de este foro, sino ahí le va, de los daneses, porque se quiere apropiar de Groenlandia, pero también de sus aliados, por ejemplo, Gran Bretaña, Francia, están molestos, y también por quienes vivimos en este país, porque hemos tenido que pagar los platos rotos de un señor que se la vive de mal humor. Vamos a hacer una pausa en Destrozando la Noticia y regresamos de inmediato. Gracias que se ha mantenido al tanto de lo que sucede en Destrozando la Noticia a través de la 90.7 en la frecuencia modulada y también a través de las plataformas digitales. Ya lo sabe, lo hacemos de manera simultánea a través del sitio de casa cadenain.com, del canal de YouTube parabólica.mx y a través de las cuentas de ex en @laintensa_FM y la de un servidor @fermaldonadomx. Bueno, ¿se imagina usted una manifestación como las que tenemos tan familiarizadas aquí en Puebla, las que suceden en el Boulevard 5 de Mayo, a las afueras de Casa Puebla, enfrente del Palacio Municipal, ahí en el Zócalo Capitalino, o las afueras del Congreso del Estado, estas que frecuentemente protagonizan organizaciones como Antorcha Campesina, la 28 de octubre, la Disidencia Magisterial o los vendedores ambulantes del Centro Histórico? Bueno, algo así está sucediendo en Groenlandia. ¿Y por qué? Porque Donald Trump insiste en querer comprar o anexar la isla más grande del mundo, en donde hay yacimientos de metales y materiales muy importantes para la industria de la tecnología, por sobre la voluntad del pueblo danés. Las últimas horas se han visto muchísima gente marchando, profiriendo cualquier cantidad de calificativos en contra del presidente de los Estados Unidos, que por cierto se encuentra en Davos, en el Foro Económico Mundial, que como le decía antes de la pausa, concentra gente muy importante. Y en ese contexto quiero saludar y apreciar desde luego que se haya abierto un espacio en su agenda al senador de la República, Néstor Camarillo, que estuvo ahí en el Foro Económico Mundial de Davos. Senador, ¿cómo te va? Muy buenos días, qué gusto saludarte hasta Europa.
Muy buenos días, gusto saludarte, estimado Fer, y efectivamente, como tú bien has mencionado, aquí estamos en el continente europeo muy atentos de lo que sucede en Davos, para ser específicos, y contento de saludarte. Oye, senador, ¿hay algo de utilidad que hayas escuchado ahí en este foro de especialistas en macroeconomía que pueda replicarse en Puebla? Claro, mira, de entrada, pues quiero decirte que los temas centrales de este Foro Económico 2026 se fueron directos al diálogo, construir diálogo, diálogo y más diálogo. La Agenda 2050 se está trabajando, el tema en los foros donde yo estuve, principalmente se habló de lo que le está costando al mundo el calentamiento global. En 2050 se espera que los presupuestos de los países, de los gobiernos locales y de los gobiernos de las naciones van a destinar el 80% de sus presupuestos a tratar de controlar los efectos del calentamiento global. Entonces, se habló mucho de temas de los jóvenes, que los jóvenes siguen siendo parte fundamental para este tipo de cambios en el mundo. Y obviamente, pues, se habló también del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es curioso, senador, porque hay dos variables que acabas de mencionar que claramente son la antítesis de lo que representa el presidente de los Estados Unidos, el diálogo y evitar el calentamiento global. Es correcto, yo incluso me atrevo a decirlo, que prácticamente estos títulos que ellos así le llamaron a este foro fueron por la visita tan polémica que ya está haciendo aquí en el continente europeo del presidente de los Estados Unidos, de efectivamente que siga habiendo diálogo, paz, no a la guerra, no a la ley del más fuerte en el mundo, entre otros temas importantes. Creo que tanto en Puebla como en México seguir apostándole a los... hoy soy presidente de Economía Circular, quiero comentarte, estimado Fer, apostarle a las energías renovables, a la reutilización de materiales, todo lo que se produzca tiene que volverse a reutilizar, apostarle más a temas ecológicos, temas de medio ambiente. Bueno, yo creo que todo este conocimiento que he adquirido en estos momentos lo llevaré a iniciativas que presentaré directamente en el Senado de la República. La verdad es que es demasiada información que tengo que procesar y que tengo que organizar para llevarlo pues a nuestro país y obviamente que le pueda ayudar también a nuestro estado. ¿Te das cuenta, senador, que estás en el foro económico más importante a nivel mundial en un momento sumamente delicado para el mundo? Porque pareciera ser que el diseño de este foro por primera vez tiene una clara dedicatoria y ese es Donald Trump. Es correcto, es correcto. Estamos muy atentos, lo dije desde mi llegada a Davos. Dije que iba a ser muy importante, ahí están los videos, el mensaje para los continentes, para los dos continentes, para el nuestro y para aquí el continente europeo. Era bien importante poder analizar su mensaje, lo estamos ahorita viendo, las declaraciones que está dando, que está haciendo, el tema de Groenlandia, el tema de pues ya el apretón que le da a Francia, nuevamente las expresiones en contra de los migrantes muy duras que está haciendo, y bueno, obviamente el tema principal, Venezuela, que dice que lo va a hacer producir en un año lo que no hicieron en 20 años. Entonces, es bien polémico y la verdad, yo estoy, pues quisiera decirte que contento, pero estoy sorprendido de todo lo que está pasando, más que emocionado por estar acá. Estoy muy atento. Oye, senador, y es importante esto que nos estás diciendo porque en México, lo sabemos, en Puebla particularmente, tú conoces a la clase política, no faltará quien diga que fuiste a hacer tu turismo legislativo. ¿Qué palabras tendrías para ellos? Pues mira, comentarte que la única manera de acceder a Davos es por invitación. O sea, si algún legislador, gobernador quisiera ir o algún empresario, lo tienen que invitar. Te tienen que invitar para que tú puedas accesar. Incluso a este lugar, pues solamente tenía acceso a la presidenta de México, que no vino, mandó a la secretaria de Medio Ambiente, no hay ningún legislador. Vi a lo lejos, alcancé a ver a Altagracia, quien es quien coordina los esfuerzos de los empresarios con el gobierno federal. Fue la única persona que pude ver y la verdad es que yo tengo una oficina que me está apoyando directamente en el Senado,
para este tipo de invitaciones que me hicieron a Davos. Entonces, no es turismo porque realmente sí, para accesar hay mucha seguridad, es casi imposible poder acceder, así que si algún turista quisiera ir, en otro momento lo puede hacer, claro, pero para este tipo de eventos, de verdad que es imposible poder acceder hacia un restaurante. Todos los restaurantes, hoteles están reservados, no se puede entrar a ningún lugar si no tienes como que acceso o pase. Y la verdad es que no es por presumir, que no suena así, pero yo sí fui invitado, a mí sí me invitaron, tengo mis accesos a los foros donde pude y estuve muy atento, guardando información para iniciativas que voy a presentar en el Senado. Oye, senador, o sea que allá sí no aplica aquello de que soy el primo de un amigo que no llegó. Ay, si no aplica, ahí no aplica. Sí aplica en otros lados, por ejemplo en la FITUR, que también vamos a estar presentes en la FITUR de España, pero y voy a ir al Senado también en España, iré a la Cámara también en España, pero en Davos sí es estrictamente a invitación, ya sea de una nación, de un país, o es invitación de alguna institución. Oye, senador, a ver, vamos a ponernos un poco menos sobrios. De poblano a poblano. ¿Alcanzaste a ver por lo menos de lejos a Katy Perry? Porque andaba ahí andaba con su novio, con el ex primer ministro de Canadá, con Justin Trudeau. Sí, la vimos a lo lejos, sí, de lejos sí pude verla. Compártenos tu impresión, por favor. Ok, no, pues es grandioso ver al ex primer ministro enamorado ahí con su novia. Muy bien, senador, muchísimas gracias. Disfruta tu estancia en Europa porque brincar el charco es toda una experiencia de vida, de verdad. Y gracias por estos minutos que abriste para el micrófono. Oye, a ver, antes de que nos cuelgues, quiero que por favor recibas el saludo de una persona que te conoce muy bien y te conoce desde hace muchos años, que es el empresario Arturo Hernández Davi, que se encuentra aquí en la cabina. Arturo, ahí en el micrófono puedes saludarlo. Señor senador, qué gusto saludarte. No, saludo con gusto a quien fuera mi primer jefe cuando tuve oportunidad de ser servidor público hace ya muchos años, mi Arturo. ¿Cuántos años? Sí, ya no llovió, ya nevó. Ya nevó, ya llovió. Como acá estamos a -6 grados centígrados. Así nos están recibiendo aquí los Alpes. Pero contento de saludarlos, un gran empresario, un gran poblano que admiro y respeto mucho. No, igualmente, senador, sabes que se te aprecia, se te quiere. Una gran experiencia y un pasado muy bonito. La verdad es que ver los logros, cómo has caminado, lo que has venido obteniendo en la clase política, no solo poblana, sino del país, es de verdad un honor el que estés logrando todo esto. Ya es una chorcha entre poblanos, para quien nos escucha a través de la intensa. Claro, totalmente. No, y qué gusto. Y ahora que regreses aquí a nuestra tierra, pues bueno, te estaremos esperando con un buen molito de allá, de Quecholaga. Para que se le quite el frío de Europa. Un molito de guajolote. Hace falta, hasta con todo y baile del guajolote. Oye, senador, una última consideración. Mañana estará en Puebla la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no lo estuvo en Davos. Una reflexión desde Europa. Pues mira, creo que es bien importante no descuidar los temas internacionales que le pegan a México. Sí debo reconocer que faltó la presencia del gobierno mexicano. Sí hay un representante y todo, pero incluso aquí hay instaladas casa USA, casa, no sé, obviamente España, casa Bélgica, hay empresas instaladas. Y sí vale la pena seguir reforzando las relaciones comerciales con todo el mundo. Y estos temas son súper importantes, esa presencia. Y obviamente, pues la presidenta siempre será bienvenida a nuestro gran estado de Puebla. Siempre la visita de un mandatario, del primer mandatario de nuestro estado, pues genera siempre un buen pronóstico de inversión, que siga visitando Puebla más veces y que se inauguren más cosas. Y ahí vamos a estar atentos. Creo que cuando estás en el exterior entiendes que la ideología política a la que pertenezcas aquí no sirve. Aquí sirve que nos unamos como mexicanos y lejos de hacer un señalamiento político, haces una observación constructiva de cómo le puede ir mejor a México desde aquí. Y eso es lo importante. Muy bien. Senador, te mandamos un abrazo cálido porque con esas temperaturas que se registran ahí en Suiza, pues se agradece. Muchísimas gracias, senador. Gracias, Fer. Un abrazote. Igualmente, hasta luego.
Ahí está el senador de la República, Néstor Camarillo, que se encuentra en el Foro Económico Mundial de Davos. Insistir, se trata de una enorme concentración de líderes mundiales que hoy, como ya lo escuchó, tiene sin duda una clara dedicatoria a un hombre que se ha ganado la enemistad, el enojo y el coraje de mucha gente en el mundo, Arturo. ¿Tú lo habías visto alguna vez? Híjole, a estos niveles no. O sea, concentrar a tanto líder mundial en un solo lugar, que es en Davos, en Suiza, que tengan mensajes tan claramente dirigidos hacia la conducta de un jefe de Estado como es este señor. Principalmente también a su estilo, ¿no? Un estilo que no es, pues no es nada agradable, es un estilo un poco pesado, ¿no? La manera en que hablan, que amenaza, pues yo creo que para un presidente como Estados Unidos, híjole, pudiera ser un poco más recatado. Y hace ver muy mal incluso a la sociedad estadounidense, porque sin duda generalizar es injusto. No todos piensan o coinciden con la manera de actuar y de pensar de este señor. Es correcto, así es. Esa carta que le mandó a los daneses diciendo que él se merecía el Premio Nobel de la Paz y que no sé qué tantas cosas. Ya hay especialistas en salud mental que están sugiriendo que el señor ya se le fueron las cabras al monte, como decimos en México. Que por ahí está su tarjeta. Que hay que acercarle un buen terapeuta a ese señor Donald Trump, porque francamente sí, las cosas se están poniendo muy difíciles y todo apunta a que comienza a tener los efectos de una persona senil, una persona ya muy mayor de edad. Ayer teníamos en este espacio a un especialista en relaciones internacionales de la Universidad Iberoamericana que decía, el problema no es que este señor esté en la presidencia, sino quienes lo acompañan, que son muy jóvenes, pero son aún más radicales que el propio Donald Trump. Oye, y el problema también de esto es los mensajes que alteran diferentes renglones de la vida del mundo. El mundo económico se altera, ¿no? Las bolsas de valores, las inversiones en diferentes partes del mundo, pues sí entran en suspenso y en incertidumbre. Sí, sobre todo la incertidumbre, que son señales muy negativos para el mundo de las finanzas y de la economía, justamente que es de lo que se habla en este tipo de foros allá en Suiza, porque es ahí donde se trazan los lineamientos generales, las sugerencias para que la gente se traiga lo más positivo. Bien lo decía Néstor Camarillo, esta estadística de hacia 2050 el 80% de los presupuestos a nivel mundial para poder hacer habitable el planeta, eso está diciéndonos algo muy claro, que estamos haciendo malas cosas. Así es, y principalmente que la gente que tiene alguna actividad comercial, pues siempre busca mercados donde te den certeza, donde te den tranquilidad. Miren, les voy a poner un ejemplo práctico, sencillo y a la mano. Arturo Hernández Davi, que como ya lo dijo el senador, es un poblano, un empresario muy importante, que fue servidor público y que en estos momentos posee una de sus empresas que está vendiendo, si no mal recuerdo, salsas. ¿Estás vendiendo en Estados Unidos? Es correcto. ¿Qué volumen estás colocando en el mercado norteamericano? Mira, varía mucho dependiendo la actividad en el calendario del año. Lo que más llega a tus picos de ventas más altos, que vienen siendo desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre, porque recuerda que Estados Unidos y Europa, la mitad del año es frío y la otra mitad es hielo. Entonces, ellos necesitan mantener sus reservas en productos de alimentos que te aseguren la tranquilidad de sus países, de sus pueblos. Entonces nosotros, a la actividad poblana, en específico nosotros, pues llegamos a manejar sobre de 30 a 50 toneladas a la semana, específicamente en salsa de chipotle, en salsa de chamoy, y una que catalogamos como salsa negra, salsa marisquera. Que es deliciosa. Que se emplea en diferentes comidas, hindú, china, italiana, griega, judía, árabe, turca, y bueno, ese es el movimiento. Pero ahorita, por ejemplo, empieza enero, siempre empezando el año, hay que ver cómo se cierra con la actividad arancelaria. Hay que ver los acuerdos internacionales de los tratados de comercio, el respeto a lo que ya se había acordado antes, y pues bueno, que mencionamos hace un momento, una declaración del presidente de Estados Unidos, sea quien sea,
puedes ajustar la balanza comercial y la actividad. Ahorita, por ejemplo, enero baja muchísimo, baja un 40% la actividad con nosotros. Ok, mire, para que vea, tenemos en la cabina de Destrozando la Noticia Arturo Hernández Davi, que es un empresario, como usted sabe, tiene una cadena de taquerías muy importante en Puebla, algunos otros negocios del ramo restaurantero, y es exportador a los Estados Unidos, me parece que nada más a Estados Unidos, ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, es una experiencia viva de quien está padeciendo la incertidumbre de un señor locuaz que habita en la Casa Blanca. Vamos a hacer una pausa en Destrozando la Noticia y regresamos para continuar con esta conversación. Muchísimas gracias, que se mantiene al tanto de lo que sucede en la cabina de Destrozando la Noticia cuando son las 9 de la mañana con 42 minutos, segundos más, segundos menos. Y antes de la pausa, tenemos la conversación con el empresario Arturo Hernández Davi, que ya nos dijo que exporta una cantidad de salsa a los Estados Unidos impresionante. Arturo, continuando con esta conversación, primero reiterar el agradecimiento que te hayas desmañanado esta mitad de semana. Decías tú 50, 60 toneladas a la semana en el periodo invernal en los Estados Unidos. Sí, de 40 a 50. 40 a 50 toneladas a la semana. A la semana, a partir de septiembre a diciembre. De hecho, la columna que me hace favor de compartir en tu medio. Quiero sugerirles, echen una consultada a la columna que publica el empresario Arturo Hernández Davi, que se llama El Corte Empresarial, y se publica en el sitio parabólica.mx. Ahí está publicada hoy y habla justamente de uno de los productos estrella de la gastronomía mexicana. Así es, el jitomate. Sí. El jitomate es el producto estrella y a nivel mundial. Y bueno, México es un país a nivel global. Nuestra producción nacional alcanza los 4 millones de toneladas al año de jitomate. Entre estados como Sinaloa, San Luis Potosí, Baja California, Michoacán, Guadalajara y Puebla. Oye, la zona de Huixcolotla me parece que también es altamente productiva. Sí, claro. Bueno, Huixcolotla es un polo económico muy importante para Latinoamérica. Entonces, imagínate el jitomate que lo encuentras en cualquier comida. Sí, absolutamente en todas. En todas, y es lo que le da el sabor, el sazón, lo rico de un platillo. Y entonces Puebla se suma con arriba de 150,000 toneladas al año en producción de jitomate. Entonces, échale cuánta mano de obra requieres. Hay un cálculo sobre 3 a 4 personas por hectárea de sembradío, ya sea en invernadero o al aire libre. Pero al final de cuentas, eso es para la producción, pero luego viene la cosecha, viene el traslado, las fleteras, el manejo en cámaras frías. Entonces digo, un solo producto, o sea, tú puedes ver un jitomatito así rojo. El que llega a su cocina, el que va a filetear, le va a poner limoncito y sal, que es delicioso. Así por es. ejemplo. Ese, todo lo que requiere. La cadena productiva. La cadena productiva y todo el proceso que genera y se necesita para llevar esto a las mesas de todos los seres humanos en el mundo. Oye, ¿y ese producto tan mexicano es altamente demandado en los Estados Unidos? No, imagínate, Como supera por mucho el aguacate, ¿no? A ver, el aguacate es una fruta que de cierto modo se puede catalogar de lujo, ¿no? Aquí puedes encontrar diferentes especies de aguacate sobre los 40 pesos kilo, llega a costar 90, llega a costar 120, se dispara, es como el ajo. Ahorita el ajo anda en las nubes, el ajo es más caro que la carne al día de hoy. Ándale. Pero, por ejemplo, el jitomate, que yo hago referencia en la columna del día de hoy, en la que el jitomate obtiene un boom importantísimo en la Comunidad Económica Europea, en Almería, España. Y los grandes invernaderos de Almería, España, son los que surten el abasto alimentario de toda Europa. Donde decíamos, mitad es frío, mitad es nieve. Y fíjate que, cosa curiosa, los ingenieros que sostienen la economía de los invernaderos son mexicanos, egresados de Chapingo, egresados de universidades mexicanas. ¿Estamos hablando de Almería, España? Almería, España. Tú visitas Almería, España, y te vas a encontrar a un paisano de Atlisco, de Cholula,
Imagínate, o sea, Ingenieros agrónomos egresados egresados de la Universidad de Chapingo. en Chapingo o de Puebla, de diferentes universidades del país, pero mano y talento mexicana, y principalmente también nos queda fuera la poblana. Y ellos son los que están cargando la economía, porque no solamente, digo, España empezó con el jitomate, pero ahí también hay pimiento, hay pepino, hay sandía, hay brócoli, o sea, y Almería es el centro de producción que sostiene la economía europea. Es decir, si llevara a la práctica o cumpliera las amenazas que ha venido haciendo el presidente de los Estados Unidos, especialmente con sus socios comerciales, literal es darse un balazo en el pie. Sí, porque, a ver, él tiene que entender, a ver, por ejemplo, México, nuestro estado, Puebla, tenemos una riqueza comercial local, con una fuerza de venta propia. Que el señor, o sea quien sea, diga lo que tenga que decir. Al final de cuentas, aquí, el de la semita, el de la milanesa, el de la cebolla, el de la carne, el del huevo, el de la harina. O sea, tenemos una revolvencia local propia impresionante que no nos detiene nadie. Y eso nos ha permitido aguantar tantas crisis. Porque no estamos viviendo una crisis, esta crisis, no había crisis nunca en México, en el mundo. Ha habido siempre crisis. Año con año hay crisis. La vida del ser humano siempre se ha encontrado en crisis. Y la gente que ha sabido enfrentar las crisis, con los pies en la tierra, con buenos productos, con buenos servicios, pues obviamente es la que sobrevive y crece. Y no solo se mantiene. Quienes apuestan por el crece. mercado local. Claro, hay que apoyarnos entre nosotros. Lo que dice el gobernador Alejandro Armenta, de que nos consumamos a nosotros mismos, que compremos lo hecho en Puebla, lo fabricado en Puebla, que visitemos el turismo local, que el niño en lugar que piense en visitar Disneylandia, piense en Chignahuapan, piense en Zacatlán, piense en Tehuacán, ¿no? Qué lugares espléndidos. Piense en Molcajac, en fin, en Cuetzalan. Entonces, esa idea que manifiesta el mandatario poblano Alejandro Armenta, creo que hay que reforzarla a todos, empresarios, Pues sí, arquitectos, académicos, todos, y que de verdad consumamos. En el caso, lo que yo veo que hoy, a través de la Secretaría de Economía, la marca Puebla 5 de Mayo está aglutinando esos deliciosos productos que se están aglutinando ahí y que van a tener la palestra a la venta de manera internacional, es una muy buena idea. Bueno, pues ahí están las reflexiones, la experiencia empresarial de Arturo Hernández Davi, que nos acompañó esta mañana, mitad de semana, en Destrozando la Noticia. Vamos a pedir que vengas con mayor frecuencia, Arturo. Con mucho gusto, Fer. Y que cumplas la oferta del molito. No, pues además estamos con el senador. Mira, Peter ya se le hizo agua a la boca. Con una tortita de mano, hecha al momento, como ustedes dicen. Pero de entrada los invito a echarse un taquito o tacos árabes de Bagdad. La familia Bagdad, con mis primos Andrés, Zacarías, estamos para servirles. Hoy estamos es completamente poblana, ¿verdad? A propósito totalmente es poblano, y hoy estamos haciendo una fusión comercial con helados Chimilt, originarios de Atlisco, Puebla. Pues ahí está, llevando a la práctica lo que has dicho. Así es. Fortalecernos, ayudarnos entre nosotros, los poblanos. Oiga, fíjese que quiero compartirle el fragmento de un debate que, a propósito de la mención reiterada de España, está comenzando hoy la Feria Internacional de Turismo allá está Enrique Núñez transmitiendo su informe 96, una felicitación y un abrazo a todo el equipo que está haciendo posible que usted se informe a través de Cadena IN de lo que está ocurriendo en la Cumbre Mundial de los Promotores del Turismo ahí en Madrid, en España. Pero lo que ocurre en ese país europeo es sumamente interesante porque nos ubica muy bien en una carrera digamos, paralela de lo que hemos vivido los mexicanos. Hace 3 semanas aquí en México se habló insistentemente desde las trincheras opositoras de la responsabilidad, la omisión, la negligencia, la probable corrupción en la construcción, diseño de las vías férreas que permiten que el tren interoceánico cubra sus derroteros. Este accidente que cobró la vida de, si no me falla la memoria, de 13 personas, bueno, allá en España ocurrió en la región de Andalucía, un trenazo que produjo que 42 personas perdieran la vida. Bueno, el debate allá es muy similar a lo que ocurre en México.
Mire, le comparto este fragmento de un debate, insisto, un debate en la televisión española y encontrará muchísimas similitudes de lo que sucede en nuestro país. Lo de mentir a sueldo y embarbajar el debate es una estrategia de la derecha para llegar al poder como sea. Pero esto no pasaría si los partidos políticos, PP y Vox, no financiaran a estos sujetos. Esto con decenas de miles de euros. El PP de Madrid, la señora Ayuso, el señor Almeida, el señor Feijóo antes de venirse para Madrid en Galicia, el señor Rueda y por supuesto Vox. Si no tuvieran financiación, por lo menos no tendrían tanto eco como para hacer tantísimo daño y causar tantísimo dolor, que bastante tenemos ya con cómo es la vida. Así que ese PP que está hoy tan calladito está contribuyendo con su dinero a que se hagan estos bulos, vídeos manipulados, inteligencia artificial, que es la gran lacra del periodismo, que en lugar de investigar tenemos que dedicarnos a desmentir a estos sujetos, que son unos miserables, además jugando con la muerte, con los cadáveres encima de la mesa. Es que no hay derecho, hombre, no hay derecho. Ciertos agitadores han empezado a mentir hasta el punto de que las propias víctimas les están diciendo eres una rata. ¿Le parece a usted similar lo que se están diciendo los españoles a lo que vivimos todos los días en México? Así es como se realiza el debate político, reduciéndolo a discutir sobre los cadáveres, las víctimas de accidentes tan lamentables que debería merecer la solidaridad, el acompañamiento en el dolor de las familias que perdieron un familiar, que extraviaron. Bueno, hay un debate en Europa sobre la búsqueda de mascotas que tampoco son encontradas en este accidente. En fin, es un asunto muy parecido. Y a propósito del tema, el día de ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó pasajes muy interesantes de la historia reciente en este país, porque también es conveniente recordar lo que sucedió en el pasado para entender lo que estamos viviendo en el presente. Escuche por favor a Claudia Sheinbaum dando cátedra de historia política en México. En el 2006 la ganó el presidente López Obrador. Y viene el fraude electoral. ¿Quién cometió el fraude electoral? Pues Luis Carlos Ugalde, del que habla hoy de democracia, era el que estaba en el INE. Sí. Fox, que era presidente, y Calderón, que era el candidato del PRIAN en realidad, porque aunque en el PRI estaba Madrazo, que hoy anda todos juntos, pues en realidad era ya parte de eso. Entonces viene el fraude electoral. Fíjense, todos estos que hablan de democracia, que somos nosotros el autoritarismo, todo eso, bueno, pues, ¿quién organizó el desafuero? Fox. ¿Quién organiza el fraude electoral? Luis Carlos Ugalde, que anda en Estados Unidos hablando del autoritarismo del gobierno de México, de la presidenta. Fox, Calderón y todo el PRI. A mucha gente no le gusta que recordemos merecidamente el papel que jugó Vicente Fox y tampoco el candidato de entonces, Felipe Calderón, candidato a la presidencia, y mucho menos Luis Carlos Ugalde, que como usted sabe, no solamente está en Estados Unidos, estuvo el pasado fin de semana aquí en Profética, en el centro histórico de la capital de Puebla, para repetir lo que ha dicho en distintos foros, que vivimos una dictadura en donde paradójicamente se puede decir lo que se le antoje, lo que a su conveniencia diga, y nadie, absolutamente nadie, le ha puesto un hasta aquí, como sucede en otros lugares. Oiga, estamos realmente complacidos de que nos haya acompañado a lo largo de estos minutos en el programa Destrozando la Noticia. Solamente decirle que mañana vamos a tener la voz de un especialista que nos va a hablar de una de las motivaciones que ha generado preocupación en la sociedad en México, que es el resurgimiento de un virus que creíamos ya superado, que es el sarampión. Ya hay 2 casos en el territorio poblano y quien sabe de este asunto podría afirmar que es más virulento aún que el COVID, pero de eso vamos a hablar mañana con un especialista, con el doctor Sergio Asia, porque, mire, comenzó un caso que se pudo registrar
primero en el estado de Morelos, luego en Veracruz y luego en Tlaxcala. Hoy en Puebla tenemos 2 casos y es en Puebla capital. Las personas que han sido contagiadas con este padecimiento ya se encuentran bajo la supervisión médica, están siendo atendidos, pero de todas maneras conviene conocer cuáles son los riesgos que uno tiene, en dónde puede contagiarse, cuáles son los síntomas, cuáles son los estratos sociales más vulnerables ante una enfermedad que se asumía había sido extinguida en el siglo pasado y cómo podemos atenderla en caso de contraer esta enfermedad. Así es que el día de mañana ojalá nos acompañe, será jueves, ya muy próximo el fin de semana, así es que deseamos a nombre de todo el equipo de producción que pase una espléndida mañana de miércoles. Hasta mañana.